Vamos a hacer el taller que corresponde. Este taller tiene como nombre modelamiento y dirección de las aguas subterráneas. Ya, bueno, el objetivo principal es hacer una pequeña presentación, también un ejemplo se podría decir, sobre este tema que es tan importante, el modelamiento y dirección de las aguas subterráneas. Miren, esta diapositiva que ustedes están viendo es prácticamente un resumen de lo que es actual la hidrogeología. Bueno, los que están en ese momento, en este instante compartiendo esta sesión, pues se han interesado por las aguas subterráneas. Entonces, miren, en un inicio, la explotación de las aguas subterráneas era pues a través de los pozos, pues pozos artificiales. Por ejemplo, acá esta imagen dice del pozo excavado al perforado. ¿A qué se refiere? Que antes pues en las haciendas, en el campo, no había pues sistemas de agua potable, entonces se veía que en tal sitio podía haber agua subterránea, se excavaba y se encontraba agua. Entonces antes era un pozo artesanal y ahora se hace pues los sondeos, ¿no? Con máquinas a grandes profundidades, 700, 800, 1000 inclusive, ¿no? Acá en esta otra imagen vemos pues una noria que en forma circular lo hacía mover un animal y podías sacar agua a bastantes profundidades. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos pues las motobombas, pues, inclusive hay las bombas sumergibles, ¿no? Para aprovechar las aguas subterráneas. Entonces, eso era antes la explotación. Inclusive, cuenta la historia, pues, que como está en esta imagen de acá, ven a un señor con unas varitas. Estas varitas es lo que le llamamos, creo que es una consulta. Ah, unas varitas antiguamente y actualmente también hay gente que se dedica mediante unas varitas o mediante un péndulo y a través de la radiestesia buscar agua del subsuelo, ¿no? A ellos le llaman los sajoires, ¿sí? Antiguamente se buscaba, pues, y actualmente también, tanto los chilenos, los españoles también lo utilizan, acá bueno, de acá desde Cajamarca, porque yo radico en Cajamarca, hay gente que también está practicando mucho esto sobre buscar agua mediante unas varas o un péndulo. Bueno, eso se llama radiestesia, ¿no? Claro que no, desde el punto de vista de científico no está demostrado, solamente lo menciono, pero sí existe, ¿no? Yo a veces cuando dicto algunos cursos de hidrogeología, yo sí menciono de que hay gente pues que ha practicado y puede encontrar agua mediante unas varitas o mediante otro instrumento. Lo he visto en algunos trabajadores, en algunos estudiantes que han podido ubicar. Pero ahora, de las varitas, ahora ya pues tenemos, como se puede apreciar acá, los software, ¿sí? Los modelos hidrogeológicos. En un curso de aguas subterráneas o un curso de hidrogeología, o sea, agua dentro de una formación geológica, ya pues existen programas, software gratis y otros que cuestan, donde podemos hacer un modelo hidrológico de lo que hemos observado, teniendo los datos del campo, llevarlo pues a un software y ver cómo se comportan las aguas subterráneas. Pero dirán, ¿para qué nos sirven las aguas subterráneas? Bueno, actualmente la mayoría de la población a nivel mundial consume bastante de agua subterránea. Acá en nuestra zona recién están haciendo las explotaciones de aguas subterráneas para consumo humano. No solamente para consumo humano, sino también para riego, también para minería y otros usos que se le da al agua. Pues también, y también el agua subterránea, como ustedes saben,
no necesita tratamiento, pues el agua es casi como se ha infiltrado por los diferentes estratos, se ha ido purificando poco por poco. Entonces tiene sus bondades las aguas subterráneas. Entonces alguna vez le dicen, ingeniero, no tengo agua, o se corta el agua y quiero sacar agua del subsuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué profundidad puedo excavar mi pozo? ¿O en qué dirección? Entonces, alguna gente va pues a los señores que agarran sus varitas y dice, acá hay agua, por acá pasa el agua, y a tal profundidad, desde el punto de vista pues de la radiestesia, ¿no? Ahí lo dejo ya que ustedes investiguen, o durante el diplomado vemos algo referente a la radiestesia, pero desde el punto de vista pues, como conocimiento, porque científicamente no está comprobado, ¿no? Por si acaso, eso hay que indicarlo. Pero ahora podemos utilizar algunas técnicas comprobadas científicamente para poder encontrar las aguas subterráneas o ver por dónde se van las aguas subterráneas y a qué profundidad, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en este pequeño taller sobre modelamiento y dirección de las aguas subterráneas, ¿no? Sobre el movimiento de las aguas subterráneas. Bien, miren, este es prácticamente un resumen. Nos dieron en la maestría, y siempre lo pongo porque refleja pues a qué nivel está ahorita la ciencia de las aguas subterráneas. Ahora pues de todas maneras se tiene que ver un software que te haga el modelo el modelamiento de las aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque las aguas subterráneas no lo vemos, pues están debajo del subsuelo. No vemos qué tipo de estrato, qué tipo de suelo hay debajo, entonces por eso es un poco misterioso y pues tenemos que recurrir a algunas técnicas, ¿no? Entonces, seguimos entonces, como para empezar, porque nos hemos demorado un poco hubo problemas en el Zoom. Creo que la mayoría sabe que es el agua subterránea, pues es aquella agua que está debajo del subsuelo, ¿sí? Ahí pues no hay casi mucha evaporación ni evapotranspiración, ¿sí? Eh, en algunos casos, por ejemplo, el acuífero libre está a presión atmosférica y otras aguas pues que están a grandes profundidades y le llamamos pues los acuíferos confinados, es como si fuera una tubería y el agua está circulando por unos estratos en forma de tubería y están a otra presión pues, no están a presión atmosférica. Y bueno, y están a diferentes profundidades, dependiendo del estrato, dependiendo de la conductividad hidráulica, y también pues ustedes saben que pues a una velocidad pequeña. La energía cinética no se considera en este caso para la, la velocidad de las aguas subterráneas, dependiendo pues de las características que tenga el suelo. Pero otra cosa importante, el agua que ustedes ven en los manantiales, en los ríos, en el agua subterránea, en tu acuífero libre, que el que está más cerca sobre la superficie terrestre, los acuíferos confinados que están a diferentes profundidades, ¿sí? Toda esa agua, en los lagos, todo eso es de la lluvia, ¿ya? Las aguas subterráneas igual, su origen es de la lluvia, de la precipitación, le llamamos en hidrogeología. Entonces esa agua es la que se ha introducido, que se ha filtrado y va por diferentes caminos dependiendo pues de la formación geológica. Entonces el agua subterránea es simplemente agua de lluvia que se ha infiltrado y está debajo del subsuelo. Entonces, miren, en esta diapositiva ustedes pueden ver, miren, digamos un corte transversal que se ha hecho a un río, ¿no? Entonces estas líneas te indican más o menos por dónde van las aguas subterráneas al nivel del río, ¿ya? Entonces, acá se llama área de recarga. Esta área de recarga es prácticamente lo que es la lluvia, pues, ¿no? La lluvia. Por acá se ha presentado la lluvia, ¿sí? Y ha ingresado. Entonces, al nivel freático, el nivel freático es prácticamente el nivel del acuífero y también el nivel del agua del río, ¿sí? Este nivel de acá. Entonces, los niveles que están superiores
El agua va a demorar, por ejemplo, en llegar al río en unos meses, ¿sí? Otros que están a grandes profundidades, de repente a décadas y de repente siglos, pues dependiendo pues de la conductividad hidráulica. Pero todos de alguna forma van al río, ¿ya? A una zona de descarga. Y ya vamos a hablar del famoso, bueno, le llamamos flujo base o agua subterránea, ¿no? Cómo se presenta este fenómeno. Entonces, debido pues a que el agua se infiltra, va a ir por los diferentes estratos y de acuerdo a la gravedad y de acuerdo a la topografía y de acuerdo también a la geología, pues va a llegar a un río, ¿no? A lo que le llamamos aguas subterráneas. O ustedes se habrán dado cuenta o se han sido observadores, ¿por qué el río tiene agua en época de estiaje? O sea, no hay lluvia, pero vemos que un río, bueno, un río grande que tenga una cuenca más o menos grande, lo que no sucede con las quebradas efímeras, ¿no? Son secas, pero algunos ríos sí tienen agua cuando no hay época de lluvia. Entonces, hay agua en los ríos, es justo por el agua subterránea, por el famoso flujo base. Como lo vemos en esta diapositiva, las aguas van alimentando al río, ¿sí? Van alimentando al río. Por eso el río tiene agua en época de estiaje o cuando no se presentan las lluvias. Entonces, miren, acá tenemos otro corte que se puede apreciar mucho mejor de un río. Miren, acá tenemos la precipitación, la lluvia por la parte alta, ¿ya? Miren, y acá se ve el nivel del río, ¿sí? ¿Lo ven el nivel del río acá? En esta parte de acá es el nivel del río. Y acá sí, en este taller, si, lo que van a aprender es que el nivel del río es el nivel freático del acuífero libre, ¿ya? Entonces, miren, este nivel que está acá, si lo prolongamos hacia el lado izquierdo, miren, hacia el lado derecho, perdón, está el nivel freático. Este es el nivel freático. Lo voy a dibujar, ¿ya? Para que quede, ¿no? Este de acá es el nivel del río y es el nivel de las aguas subterráneas, el nivel freático. ¿Ya? Miren, y acá justo tenemos un pozo, miren, este pocito que tiene un caudal acá, ¿sí? Y por eso se forma este cono de dirección. Ya, pero miren, el nivel del río, si ustedes ven un río y van a ver que ese nivel es el nivel freático de las aguas subterráneas. Entonces, si yo hago un pozo acá, cerca, mi nivel freático, miren, va a tener una cierta altura. Si me alejo, va a tener una altura mayor, ¿sí? Entonces, ya con esto, ya pueden indicar más o menos a qué profundidad, ojo, estimar a qué profundidad puedo encontrar mis aguas subterráneas para el aprovechamiento. Por eso, miren, bueno, yo radico en Cajamarca, la gente que, por ejemplo, acá en Cajamarca, el valle de Cajamarca es atravesado por el río Mashcón. Entonces, hay varias gente que ha hecho sus pozos y conforme están cerca del río, la altura del agua del pozo, mientras más cerca al río, la altura del agua es menor. Mientras más te alejes, es mayor. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Los que conocen Cajamarca, tenemos el río Mashcón, tenemos el colegio Davy, que también, y algunas viviendas cerca al río, y ahí su profundidad del pozo más o menos es de 6 metros. Si nos alejamos más, por ejemplo, por la Universidad de Cajamarca o por algún grifo, la profundidad del agua o del nivel freático está a 50, 30 metros, ¿no? Para que tengan una idea, porque nos estamos alejando del río, pues, con respecto a la profundidad de las aguas subterráneas. Pero miren la importancia que tiene un río. Entonces, un río tiene agua por esto, porque el agua se infiltra por los cerros y va a nuestros ríos y alimentan de esta forma, ¿no? El famoso flujo base que le llamamos en hidrología y también en hidrogeología, agua subterránea prácticamente. Por eso el río tiene agua, pero también por la topografía y también por la gravedad, pues, ¿no? Miren, por la gravedad. Entonces,
con esa concepción. Entonces, ¿qué característica tiene un río? Entonces, el río interactúa con el medio ambiente, pues está en contacto, digamos, con las aguas subterráneas. Por eso, si ustedes se percatan en esta diapositiva, también acá hay presencia de árboles, justo a los costados de los ríos, en el cauce, por la presencia, pues, de agua. Y si salen al campo, también ustedes observen que al costado de los ríos, ¿no?, o hay vegetación, es justo porque hay presencia de agua subterránea. Entonces, por eso se dice que el río interactúan con el medio ambiente, ¿sí? ¿Sí? Y prácticamente esto es el agua subterránea, pues, ¿no? Agua subterránea. Entonces, miren, los que han trabajado, por ejemplo, he tenido obras dentro de los cauces del río, y yo me he encontrado, pues, con este flujo base. Esto de acá es una toma que hice durante, miren esta franja húmeda, estaba haciendo un muro de contención acá en el río Mashcón, y había colocado ya mi base, mejorar el suelo y colocar el dren francés. Miren, esta franja húmeda te indica, pues, este famoso flujo base, que llega al río en época de estiaje. O sea, nosotros, la mayoría que ha trabajado en ríos, pues las obras se hacen en época de estiaje. No vas a hacer obras, pues, en época de lluvia, porque si no, no te dejan trabajar. Entonces nosotros estamos haciendo las obras, en este caso, para la zapata de un muro de contención, y nos encontramos con las famosas aguas subterráneas o el famoso flujo base. Entonces lo estoy presentando acá para que ustedes miren la franja húmeda. Y a poco por poco llega, pues, el agua subterránea al río, ¿no? Si alguna vez hacen alguna obra en el río, se van a encontrar con este tipo de flujo base. Miren la humedad. Nosotros acá colocamos digamos, un drenaje artificial, una canaleta, para que cuando caiga se recoja en un pozo y lo bombeamos, las aguas subterráneas que llegan al río. ¿Ya? Bueno, acá no aparece, a la parte posterior está el río, pues, sino que acá estamos en la zona del cauce del río. Entonces, este es el famoso flujo base. Acá tenemos otra diapositiva que más o menos se ha hecho un corte, también en un valle, con un cerro, pero para identificar los diferentes tipos de acuíferos. Acuífero, ¿qué significa acuífero? Acuífero en realidad es agua que circula libremente, ¿ya? Pero esto va a depender, pues, de la geología, del tipo de suelo que se tenga, ¿ya? Y se le llama acuífero libre, ¿ya? Se le llama acuífero libre aquella formación geológica que permite que el agua circule libremente a presión atmosférica, ¿ya? A presión atmosférica. Por ejemplo, acá en esta diapositiva podemos ver, miren, este color de celeste, ¿sí? Acá, no sé si se aprecia, lo voy con el puntero láser, a ver, esto de acá, ¿ya? Es justo una corriente de agua y se podría decir que es un acuífero libre y está a presión atmosférica. Miren, la formación geológica le ha permitido que por acá se produzca un manantial, ¿ya? Acuitardo, acui de agua, tardo, que no deja, que demora en que circule el agua, por eso se le llama acuitardo. Acuífero libre, sí, que deja formación, que deja circular el agua. Es lo que vimos en la diapositiva anterior. Un acuífero libre es esto, pues, ¿sí? Es esto. O esto de acá del flujo base, porque está a presión atmosférica y no está en un acuífero confinado, ¿no? Entonces, a eso se le llama acuífero libre. Acuitardo, el agua que demora en salir. Y acá tenemos también, miren, un acuífero semiconfinado. Semiconfinado se refiere que hay una parte que es confinado y otro que puede circular el agua. Acá también, por ejemplo, miren, acá tenemos el nombre, un acuífero libre, que lo que podría decir que es el agua, el flujo base. Por acá debe haber un río, me supongo. Entonces, el acuífero libre, que no está a grandes profundidades, puede circular
¿sí? Debido pues a un gradiente hidráulico, a una altura, pues. Para que el agua pueda circular, pues tiene que haber un gradiente hidráulico o una energía de, digamos, potencial. De un valor, de una altura mayor a una menor puede circular el agua, ¿no? Eso lo vamos a ver ya pues más adelante en el diplomado. Entonces, miren, el acuífero libre es normal. Un acuífero confinado, miren como en la parte de acá, un acuífero confinado es como si fuera una tubería de agua. Si ustedes, por ejemplo, en su casa tienen la tubería o una tubería PVC que está expuesta y ustedes le hacen un hueco, sale el agua, ¿no? Con un chorrito, hasta cierta altura, pues debido a la energía, al gradiente hidráulico. Lo mismo sucede acá en la naturaleza. Entonces acá tenemos un acuífero confinado es aquella formación geológica que permite que el agua circule, pero a sus costados tenemos una formación geológica o un suelo impermeable, ¿sí? Y trabaja como una tubería. Entonces, si yo perforo acá, ¿sí? Si yo perforo acá, o sea, si hago un pozo, digamos, abro un pozo desde esta altura hasta acá, esta agua pues va a salir en forma de surgente, ¿sí? Hasta una altura. ¿Y esa altura hasta dónde? Va a depender pues del gradiente hidráulico que se tenga, ¿no? Para que pueda avanzar. Esto es lo que se le llama un acuífero confinado, acuífero libre. Semiconfinado tiene una parte impermeable y otras no. Por ejemplo, el acuitardo es un suelo que permite que circule el agua, pero en forma lenta o tardía. Por eso se le llama acuitardo. Acuífero libre, acuitardo, acuífero semiconfinado, acuífero confinado y acuífero libre. Esta es más o menos una clasificación de acuerdo a la formación geológica y de acuerdo a cómo el agua circula debajo del subsuelo. Son definiciones ya que se utilizan bastante en aguas subterráneas o en hidrogeología. Acá, por ejemplo, tenemos una fotografía que tomé. Estaba haciendo un puente en el río San Lucas, el puente La Huanga, y me encuentro nuevamente con el flujo base. Miren, acá es donde voy a construir mi estribo de mi puente. Acá, en esta zona, iba a construir mi estribo de mi puente. Pero miren, estoy en pleno valle de Cajamarca y estos ríos, pues, son del Cuaternario. O sea, tienen gravas, arenas, y justo con esto me encuentro. Miren las gravas, las arenas, acá, si lo pueden apreciar. Y miren el flujo base. ¿Se aprecia? Acá, el flujo base. Por eso hay presencia. Y miren las gravas. Por acá es que ingresa el famoso flujo base, ¿no? Gravas, arenas. Entonces, por ahí es un acuífero libre y puede circular fácilmente. Porque si fuera una arcilla, no circula pues el agua. Ustedes saben que tiene pues, es más impermeable, es impermeable, en cambio las gravas, las arenas son permeables. Y acá se puede ver, pues este se llama digamos, un ejemplo de un acuífero libre, ¿ya? Un acuífero libre, y justo estamos en el río, pues, ¿no? Justo estamos en el río. ¿Qué tipos de materiales? Que vuelvo a repetir, arenas, gravas, formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que permite que circule a través de ella. Ese es el famoso acuífero libre, ¿ya? Acuífero, de latín fero, significa llevar, ¿no? ¿Qué significa llevar? Acá tenemos un corte, por ejemplo, si al Valle de Cajamarca, en el Valle de Cajamarca tiene casi esta configuración, cerros y el valle, ¿no? Entonces, si hacemos un corte, nos vamos a encontrar con este tipo de acuíferos, ¿sí? Y lógicamente también va a haber una zona de recarga. La zona de recarga es por donde se ingresa la lluvia, ¿sí? Hacia los acuíferos mediante la filtración, pues, ¿no? Se infiltra el agua a través de los cerros, ¿sí? A través de los cerros, ¿no? Y se le llama la zona de recarga. Lógicamente que también en el valle también va a haber infiltración, pues, ¿no? Eso sí, también, pero acá es donde mayormente se infiltra y va a alimentar a los ríos, a los lagos, a los manantiales. Por eso vuelvo a repetir, todo el agua que ustedes ven en los ríos, lagos, lagunas, manantiales, agua subterránea, todo es de la lluvia.
Antes no se sabía esto, todo era de la precipitación. Es el elemento importante y principal del componente del ciclo hidrológico, ¿ya? Del ciclo hidrológico, que más luego en otra oportunidad hablaremos del ciclo hidrológico. Entonces, miren, ¿con qué nos encontramos en esta sección de valle? ¿Ya? En esta sección de valle nos vamos a encontrar con el acuífero libre, ¿sí? Por eso en Cajamarca, en los valles, y si tienen un río por ahí, perforan, se van a encontrar de alguna manera con el agua subterránea. Pero dependiendo pues de la formación geológica, hay que saber exactamente por dónde está, pues, ¿no? Pues dirán, ingeniero, hay que utilizar las varitas o algún sensor, ¿no? Entonces, hay que ver ahí cómo se podría ubicar exactamente, ¿no? Hay algunas técnicas y algunas sugerencias para poder ubicar ahí agua subterránea. Entonces, miren, el acuífero libre, con presión atmosférica, yo hago un pozo acá y me voy a encontrar con el nivel freático. Realmente es si es que tengo un río más abajo, va a ser el nivel de río. Y miren lo que les dije, miren, acá tengo un acuífero confinado. ¿Lo ven? La roca acá, esta es roca, y acá también es roca. Entonces trabaja como una tubería. Si yo hago un pozo acá, miren hasta qué altura va a salir el agua. Un pozo surgente. Es lo mismo que sucede cuando ustedes tienen la tubería en su casa y por de casualidad lo topan o lo pican y sale el agua hasta cierta altura. ¿Sí? Eso es debido al gradiente hidráulico, a la carga hidráulica, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en la naturaleza, ¿ya? La naturaleza. Entonces, acá podemos ver, pues, el acuitardo, de latín tardo, retardar, impedir, formación geológica que contiene agua apreciable, pero el agua circula con dificultad. Por eso se llama acuitardo. ¿Qué tipo de materiales? Arenas, arcillas, areniscas, rocas compactas con alteración y fracturación moderadas. ¿Sí? Fracturación. Acuífugo. Acuífugo, de latín fugo, rechazar, ahuyentar. Formación geológica que no contiene agua porque no permite circular a través de ella. No permite. Por ejemplo, el granito, el esquito, inalterados, no fracturados. Entonces, hay formaciones geológicas que no dejan circular el agua, pues, ¿no? Por eso se llama acuífugo. Acá tenemos en la imagen, por ejemplo, acá en esta zona, miren una roca, pues, recontra impermeable, ¿no? No deja que circule el agua. Acuícludo significa acludo, encerrar, ¿no? Formación geológica que contiene agua en cantidad y que no permite que el agua circule a través de ella. Tiene agua, pero no se puede circular, ¿no? Acá en esta diapositiva podemos ver, por ejemplo, zonas de recarga. También tenemos un valle, y miren esta línea, no sé si lo ven, esta línea se puede apreciar como si fuera una línea de superficie piezométrica. Tiene una altura la zona de recarga. Entonces, si yo perforo acá, el nivel del agua va a llegar a esta superficie piezométrica, ¿sí? A esta superficie piezométrica. Piezométrica viene de pie, de presión, ¿sí? Entonces, esta agua, pues, no está a presión atmosférica, sino trabaja como una tubería debido a este gradiente hidráulico. Entonces, yo perforo acá y el agua va a salir hasta cierta altura, ¿no? Lo que le llamamos el pozo surgente, algunos también le llaman el pozo artesiano, ¿no? Y acá se ve pues un acuícludo y un acuífero, ¿no? Acuículo, acuífero, entonces acá hay una formación al respecto. Entonces miren, si yo perforo acá, si hago un zoom acá, miren el nivel del agua o superficie pisométrica, zona de recarga, por acá entra el agua, y en la parte baja, miren, hasta esta altura debería llegar el agua debido pues a esta presión o a este gradiente hidráulico. Por eso se le llama superficie piezométrica. Lo que no sucede con el acuífero libre, ¿no? El acuífero libre solamente es un nivel de agua. Acá este es, digamos, una superficie virtual, en otras palabras, hasta dónde podía llegar este tipo de agua debido a esta carga, a este gradiente. Este tipo de acuículos está formado pues por limos, arcillos, que tienen bastante impermeabilidad. Acá hay otra imagen también.
Bueno, acá estamos hablando ya digamos, de un acuículo colgado. ¿Qué significa colgado? Que de repente, miren ustedes en las laderas, los que han trabajado en aguas potables y están explotando agua subterránea de manantiales, entonces un manantial más o menos se puede formar de un acuículo. Acuículo es una formación geológica que no permita que pase el agua, ¿sí? Pero puede almacenarla y puede tener un pequeño reservorio acá y puede ser aprovechado, ¿no? Por un pozo o debido a esa formación geológica por acá va a permitir que salga un manantial. Ese manantial, pues, la mayoría, por ejemplo, acá en Cajamarca, en toda la gente que vive en zona de ladera, ¿sí? Toda la gente que vive en ladera, perdón, Sedacaj de Cajamarca no puede abastecer, entonces toda esa población tiene agua de los manantiales, ¿sí? Toda esta zona, a los alrededores, hay presencia de manantial y es un agua de clase A, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho una captación acá en San Francisco Parapuquio, hicimos el análisis químico bacteriológico, el agua era clase A, y pucha, clase A, y pagan 5 soles creo que mensual. Muy buena agua tienen ellos acá en la parte oeste de Cajamarca, ¿sí? O sea que muy buena calidad de agua, pero bueno, este año no ha llovido a Cajamarca, y los manantiales, lógicamente, se recargan con la lluvia. Año seco ha sido, entonces me supongo que ahora el nivel ha bajado bastante. Y si no llueve, pues el próximo año va a seguir bajando. Si no llueve el próximo año, 2, 3 años, pues va a haber sequías, ¿no? Va a haber sequías. Acá también se puede apreciar lo que les dije, miren, debajo del subsuelo tenemos el nivel freático, todo este de color celeste, ¿lo ven? Acá en la parte baja. Lo voy a marcar con el puntero láser, acá en esta zona. Este es el acuífero libre, ¿sí? Y justo llega al nivel de río, eso grábenselo ya. Entonces, alguna vez le dicen, ingeniero, ¿qué profundidad puede tener mi pozo para encontrar agua? Entonces, lo que ustedes van a hacer, observar si hay alguna quebrada, algún río, y tienen como referencia. Y si saben manejar, pues, algún tipo de radiestesia, pueden decir, bueno, por acá puedo encontrar, o de repente hay otras técnicas que lo vamos a ver, cómo determinar la dirección de las aguas subterráneas a través de 3 pozos, como está acá en las diapositivas. Bien, eso es más o menos una introducción con respecto a lo que es las aguas subterráneas. Agua que está debajo del subsuelo, no lo podemos ver, por eso se vuelve misterioso. No sé si habrán escuchado hablar de, bueno, en los pasajes de la Biblia, dice que Moisés andaba con su varita. Y me supongo que Moisés en aquella época sabía de radiestesia, pues. Entonces con su varita iba y encontraba agua. Entonces, si vemos en el Google, coloquen radiestesia, buscar agua, entonces van a ver algunos métodos así, digamos, fuerzas intuitivas o con lo que le llaman la radiestesia, para buscar objetos perdidos o para buscar agua. Eso viene ya desde hace muchos años. En la época de la Biblia también utilizaban las varas para buscar agua subterránea, y hasta la fecha, ¿no? Los chilenos, los españoles, usan bastante y hay ONGs que se dedican. Acá en Cajamarca también, el gobierno pasado de la Municipalidad de Baños de Cajamarca, el alcalde estaba muy interesado en eso, hizo un taller para buscar aguas subterráneas. Creo que hay una consulta. Que no, a ver, Cristian, es cierto, no es una relación. No sé si has visto, si has llevado un curso de hidrogeología, es cierto, pues, no dice si iba Moisés con su vara, pero si te vas desde el punto de vista más real, no bíblico, pues, porque la Biblia te indica, algunos pasajes son historias que no son tan ciertas, pero ahí en la Biblia dice, Moisés se fue con su vara, pero ¿por qué se fue con su vara? ¿Cómo descubrió? ¿Sí? ¿Cómo descubrió las aguas subterráneas? Eso es. Y eso entra al internet y busca radiestesia, cómo buscar agua subterránea, y vas a verlo. Así que no, si es que por primera vez escuchas eso, no, eso está dicho y lo dicen en varios textos de agua subterránea. Bien, entonces más o menos esa es una introducción a la parte de aguas subterráneas, ya que es importante en realidad. Y que en Cajamarca, por ejemplo,
lo utilizan, ya se está recién haciendo algunos proyectos para explotar las aguas subterráneas. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo para no sobreexplotar el acuífero del Valle de Cajamarca. Hay que hacer un balance hídrico para ver qué cantidad de agua se puede sacar y no presentarse pues casos como en Estados Unidos o en México, debido a la sobreexplotación de las aguas subterráneas, se ha ido hundiendo, ¿no? Por subsidencia se ha ido hundiendo, por ejemplo, los templos, la ciudad, las casas en México, debido a la sobreexplotación. En Estados Unidos, que utilizan bastante las aguas subterráneas, uy, ahí ha habido pues un descenso tremendo de los valles, y ya lo van a ver, pues, en algunos textos van a encontrar la subsidencia debido pues a la sobreexplotación de las aguas subterráneas. Bien, entonces regresemos al tema, modelamiento y dirección de las aguas subterráneas. Acá voy a hablar brevemente un poco de lo que es la modelación. En aguas subterráneas siempre vamos a necesitar de un software actualmente, ya no con las varitas, pues, ya no con las varitas. Hay que ser técnicos, pues, porque ya la hidrogeología ya no era algo, pues, empírico, ¿no? Ahora hay técnicas, hay matemática, hay software para poder predecir el comportamiento de las aguas subterráneas. Existen ya esas técnicas. Entonces ya se vuelve una ciencia. Antes era algo empírico, pues buscaban, los españoles buscan bastante, por si acaso. Entonces ahora voy a hablar un poco del modelamiento. La modelación es la representación simplificada de una parte de la naturaleza. Entonces, entonces ¿qué hace las personas o los científicos? Observan la naturaleza y buscan unos parámetros importantes que tengan mayor influencia, ¿sí? Con el objetivo de conceptualizar, investigar y hacer de forma simplificada para luego describirlo y cuantificarlo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo digamos, un modelo conceptual, y a ese modelo conceptual, o digamos un acuífero, y ahí le doy fórmulas matemáticas y hago un modelo matemático. Entonces, un modelo, en el sentido amplio, es una representación simplificada de la naturaleza de un objeto, ¿sí? O un suceso. Esa es la modelación, ¿no? Esa es la modelación. Modelo conceptual, bueno, modelo conceptual, ¿qué tipos de modelos existen? Modelos conceptuales, modelos físicos, modelos numéricos o matemáticos, que vamos a ver un ejemplo. Entonces, el modelo conceptual es idealización simplificada de las condiciones hidrogeológicas. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, un valle, y ahí le voy a dar algunos parámetros, conductividad hidráulica, recarga, de repente hay un río, de repente un pozo. Entonces yo le voy a dar a ese modelo, le voy a ingresar a un software o le voy a poner matemáticas, porque en realidad los software es la matemática aplicada a un algoritmo para que te haga la predicción de cómo se comporta pues el agua subterránea con estas características. Ojo, que en aguas subterráneas la palabra correcta, por ejemplo, si te dicen cuánta agua hay debajo del subsuelo, digamos en el Valle de Cajamarca, o en un estrato, o en un área determinada. Entonces, en aguas subterráneas son estimaciones, ¿sí? No estamos hablando de valores exactos, son estimaciones. O sea, si estoy hablando, digamos, el acuífero libre, en la zona, digamos, parte baja, digamos, de los baños del Inca, hay una cantidad de agua estimada de, digamos, 270 o 200 metros cúbicos por segundo, digamos, ¿no? Estimación. Entonces, lo que hay que hacer es de la naturaleza, observar y sacar un modelo conceptual. Esto lo vamos a ver ya cuando hagamos acá un ejemplito rápido de un modelo matemático, en un software, de un libre para modelar la dirección y cómo se representan las aguas subterráneas, digamos matemáticamente. Los modelos físicos, creo que la mayoría sabe que es un modelo físico, es la representación simplificada en un prototipo a escala pequeña, los modelos físicos, por ejemplo, de una captación, de una presa, porque a veces las fórmulas matemáticas no simulan o no te dan los resultados exactos de cómo se comporta el fluido, entonces yo tengo que complementar con un modelo físico para ver cómo se comporta, digamos, el agua en una presa, en un conducto,
y comparo pues la matemática con el modelo físico a escala reducida. Por ejemplo, acá se tiene, por ejemplo, de la presa Limón. Este es en el laboratorio de hidráulica de Piura. Tengo la presa Limón a escala pequeña para ver cómo se comporta. Acá también tengo una presa y un desarenador a escala pequeña. Estos son los modelos físicos. Como voy a repetir, la matemática ya no puede representar el fenómeno, entonces tenemos que combinar las dos, modelos matemáticos y modelos físicos, y ver cómo se comporta el agua con la presencia de una estructura hidráulica, ¿no? Esos son los modelos físicos. Entonces, en la simulación física de un fenómeno hidráulico que ocurre en relación con una obra de ingeniería, en un sistema de semejanzas simplificados, semejanza geométrica, semejanza cinemática, semejanza dinámica también, que es lo más difícil, debe cumplir esos requisitos. Entonces, ¿para qué me sirve? Hay que observar, controlar, ver, confirmar la validez. Si en tu teoría dijiste por acá se va a ir el fluido, entonces el modelo te va a decir no, esto no, entonces hay que cambiar, hay que arreglar. Entonces, estudiar los efectos colaterales que deberían ser considerados durante la operación en obra. Estos son los modelos físicos. Y lo que nos interesa a nosotros en las aguas subterráneas, no lo conocemos, no lo vemos, diré, no lo vemos las aguas subterráneas, pero sí podemos intuir por dónde va el agua subterránea si es que sabes algo de observación de la naturaleza. Entonces, acá, ¿qué necesitamos? Un modelo, este modelo que está en la naturaleza, por ejemplo, acá, a este lado izquierdo, miren, tengo digamos, una área de un acuífero. Miren, tengo los cerritos acá hay presencia de un lago, y miren los estratos por abajo. Entonces, este modelo, ¿sí? Y dirán, ¿cómo saco estas profundidades? Tengo que hacer sondeos, pues. Este modelo lo llevo a un software, pues, como este de acá. Este de acá es la representación, por ejemplo, del Bison-Moss-Floyd, ¿sí? Y vemos un río acá tenemos un pozo, unos contaminantes. Entonces, el software te puede decir cuál es la dirección de las aguas subterráneas, en qué tiempo demora en llegar los contaminantes a un pozo. Entonces, eso te lo da a través de un modelo numérico, de la representación conceptual, digamos, de un acuífero en una determinada zona. ¿Ya? Entonces, acá ya vienen los métodos numéricos. Ahora, en esta época, la mayoría tiene pues una computadora, una laptop, sea una computadora en casa o sea una computadora portátil, y tiene acceso a los software. Antes no, pues. Entonces ahora ya pues la ciencia va acompañado, los ingenieros ya necesitan software para hacer sus trabajos, su modelamiento. Pero el uso del software es fácil, ¿ya? El software no piensa. Tampoco algunos estamos acostumbrados a meter datos y esos son los resultados. No, hay que tener mucho cuidado, hay que saber interpretar los resultados. Hay que calibrar el modelo para ver si se comporta con lo real. Entonces, para esto están los modelos numéricos, los programas. Es una representación matemática del comportamiento dinámico del agua cuya predicción se basa en la aplicación de métodos numéricos aproximados. Algoritmos matemáticos, ¿sí? Es algoritmos matemáticos en un software que te puede predecir cómo se comporta el agua subterránea. Entonces, para eso sirven estos modelos matemáticos, y la mayoría, todos los ingenieros, desde que ingresan en pregrado, ya utilizan modelos matemáticos para hacer levantamientos topográficos. También un plano es un modelo, ¿sí? Modelo matemático, modelo en 3D, perdón, modelo 3D. El AutoCAD también, modelos, utilizamos modelos para poder diseñar. Entonces, acá también necesitamos para las aguas subterráneas, ya no las varitas mágicas, pues, o digamos las varitas que se utilizaban, o lo que utilizan ahora, algunos sí lo utilizan, y he visto, y sí es verdad, no voy a negar tampoco, de que sí existe pues esto de encontrar agua con la radiestesia. Bueno, pero ese es un tema aparte. Pero ahora nosotros somos técnicos y necesitamos las herramientas. Una de las herramientas son los modelos numéricos, pues. Entonces acá lo que hace un software, pues a través de un algoritmo matemático, soluciona las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento dinámico del flujo
mediante ecuaciones algebraicas que relacionan las celdas y todo un proceso pues de proceso, ya pues los que manejan su computación, ustedes ya saben los algoritmos que trabajan estos métodos numéricos. Entonces, por ejemplo, para aguas subterráneas se utiliza bastante la ley de Darcy, el balance hídrico, hay que darle la altura, la conductividad hidráulica o las condiciones de contorno, lo contorno y las condiciones iniciales para que pueda hacer la simulación, ¿sí? Entonces, algoritmos matemáticos. Entonces, acá ya hablamos pues de soluciones matemáticas, solución de la, por ejemplo, para las redes de flujo, ustedes saben que las redes de flujo describen la ecuación de Laplace en derivadas parciales, ¿sí? Describe, entonces son métodos numéricos para resolver esta ecuación, es lo que hacen estos software, utilizan bastante estos algoritmos matemáticos, como debo repetir. Entonces, ¿qué más? Soluciones numéricas sin límites, solución aproximada, ¿sí? Y hay que saber interpretar los datos, qué tan bien está nuestro modelo. ¿Para qué sirven los modelos? En base al pasado, con la información que tengo, ¿sí? Predecir cómo se va a comportar de acá 5 años, 10 años. Por ejemplo, para aguas subterráneas yo puedo decir qué tiempo va a llegar, por ejemplo, este contaminante que se derramó en esta zona y de repente abajo hay un pozo. Entonces se puede decir qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, con datos actuales puedo hacer un modelamiento para conocer el futuro, ¿sí? O también el presente, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven el modelo? Simular la respuesta a acciones antrópicas y diseñar medidas, estudiar la posible evaluación de los sistemas naturales, ¿sí? Entonces, para eso nos condiciona. También podemos hacer simulaciones de cuánta agua puedo sacar, ver cómo varía el nivel freático, de si hago una sobrecarga. Entonces, hay bastantes aplicaciones en estos modelos, ¿sí? También sirve para incorporar, también se puede agregar información diversa como geología, geoquímica, también nos puede servir como un pequeño laboratorio porque estás ensayando, pues tienes datos de campo y lo pones al software y estás viendo cómo se comportaría, digamos, el flujo de agua subterránea, digamos, en el Valle de Cajamarca si haces una sobreexplotación o si colocas varios pozos. Pasos para la modelación, propósito, modelo conceptual, código computacional, diseño del modelo y la calibración. Análisis de sensibilidad de la calibración, verificación del modelo, análisis de sensibilidad de la predicción, presentación del modelo, resultados y rediseño, si es que estuviera, o si no, o decir de repente el modelo no representa lo real, entonces hay que volver a hacer todos estos pasos. Acá pues hay una presentación, definir el proyecto, el modelo conceptual, qué modelo matemático vamos a utilizar o qué código computacional, realizar el modelo a través de condiciones de borde, la grilla y los parámetros que necesita este modelo, por ejemplo, en aguas subterráneas que necesitamos, por ejemplo, la conductividad hidráulica, la recarga, de repente qué formación geológica hay por ahí para ver que hagan una simulación. Luego de ahí tenemos que hacer una calibración y un análisis de sensibilidad, la predicción de la simulación, presentación de los resultados y hacer una comparación para ver si este modelo se adapta a lo real. Si no se adapta a lo real, tenemos que ver en dónde está el error y ver pues que los resultados estén lo más cercano posible. No te van a dar exacto, pues los modelos no son exactos, pero sí se acercan. Porque vuelvo a repetir, en aguas subterráneas se estima los valores, se estima los valores. Objetivos, es el modelo, o propósito, perdón, es el modelo a construir para fines de predicción, interpretación y otros. ¿Qué queremos aprender del modelo? ¿Qué preguntas debe respondernos el modelo? ¿Es la modelación el mejor camino para responder esas preguntas? ¿Qué tipo de modelo es el adecuado? Entonces, partimos de un modelo conceptual, como ya hemos dicho anteriormente, es la representación de un fenómeno mediante relaciones lógicas o matemáticas, tanto como funciones, relaciones, parámetros, variables, axiomas, que intervienen en un modelo. En el caso, por ejemplo, de los que manejamos hidrología, en esta cuenca pues se presentan diferentes fenómenos físicos, fórmulas, axiomas, y que nos sirven para interpretar el comportamiento o predecir el caudal de repente que nos da una cuenca. Entonces,
Una persona recibe la información, procesa esa información y responde de acuerdo a esa información. Este tipo de procesar la información es esencialmente un modelo conceptual, modelo mental. Entonces, modelo mapa. Entonces, este modelo mapa tenemos que pasarlo a un modelo ya numérico, lo que le llamamos la discretización. ¿Ya? Discretización. Bueno, ¿qué más? Hablando del modelo conceptual, una representación descriptiva de un sistema de aguas subterráneas que incorpora una interpretación de las condiciones hidrogeológicas. Generalmente incluye información sobre balance hídrico, o sea, me refiero a las variables de entrada, que en este caso es la precipitación. ¿Qué datos necesitamos? En el caso de balance de masa, el agua que entra, el agua que se evapora, el agua que se infiltra, el agua que se va a los ríos, ¿sí? Todo pues esos parámetros que forman parte de un balance hídrico. Con el aspecto del código computacional, pues programa del computador, pues necesitamos un programa. Habla de un algoritmo para que pueda resolver este modelo matemático, verificación de las ecuaciones y el programa, ecuaciones, exactitud al describir los procesos, el programa, comparación de la solución generada con el modelo, tanto analítica como numéricamente, qué ecuaciones resuelve, en qué proyectos se puede utilizar este código computacional. Convertir el modelo conceptual de acuerdo a la modelación, hay una discretización a través de mallas, hay pasos, hay condiciones de contorno, cargas, esfuerzos, que se puede dar en un software. Entonces, en un software que podemos tener, los datos de recarga de la precipitación, de repente hay canales, de repente hay sistemas de irrigación, ríos, afluentes, de repente tengo un pozo de bombeo. Entonces, todos esos datos yo tengo que darle al modelo, ¿sí? ¿Y el modelo qué me va a dar? Los niveles piezométricos del acuífero. Los niveles piezométricos son los niveles del agua del acuífero. También te puede dar intercambios con aguas superficiales. Es lo que sucede con los ríos, por ejemplo. El río es alimentado por las aguas subterráneas y tiene agua por flujo base, y hay esa combinación. Después de esto hay que ver pues una calibración, ¿sí? Que nuestro modelo debe dar unos valores que se aproximen a los que se dan en campo. Eso hay que hacer, la calibración del modelo, porque si no nos sirve, pues de repente metes datos y te arroja datos y de repente, como les vuelvo a repetir, el software no piensa. Es fácil utilizar un software, es muy fácil. La cosa es interpretar los resultados y que tu modelo conceptual se adecue al modelo numérico, y el modelo numérico te dé resultados que te simulen el comportamiento de lo natural. De esto se trata. Entonces, ya está calibrado, entonces ya puedo hacer mis modelos para predecir el comportamiento de las aguas. Entonces, eso se hace a través de prueba-error y de ahí también una calibración automática. Por ejemplo, acá hay un modelo posible, por ejemplo, ¿no? Tengo la altura media y tengo la altitud. Y miren, de acuerdo a estos datos, miren estos puntos, se ajustan a esta línea. Esta línea tiene una ecuación lineal, pues. X igual a X más B, ¿sí? Una ecuación lineal, ¿sí? Y de acuerdo a la altitud yo voy a tener la temperatura bestial. Entonces este modelo sí se ajusta digamos, a lo que se presenta. Entonces lo que pasa en los acuíferos es estimar las propiedades del acuífero, calibrar el modelo, simular o ajustar una línea a través de los datos, ¿no? En este caso, pues, elevación, temperatura, buscar el mejor modelo, porque puede ser que tu modelo esté mal, entonces no te predice lo que tú desees. Entonces hay que tener mucho cuidado en la parte de la calibración, ¿sí? Entonces, ya pues acá hay una estimación de la recarga, acá hay un modelo, los niveles, un ajuste de la estimación, entonces ya se puede hacer una mejor calibración con la información de datos de campo con lo real. Acá hay unos ejemplos. Por ejemplo, acá se tiene, digamos, una cuenca y acá hay una toma, ¿sí? De datos, perdón, este es un área de un acuífero, porque acá aparece el modelo del acuífero, hay pozos, y acá, por ejemplo, se han sacado datos de esto, ¿sí? Datos de la variación de un pozo. Entonces, tengo datos, cómo varía con el tiempo. Entonces esto se tiene que representar en tu modelo. Entonces en tu modelo te debe dar más o menos lo que representa la realidad. Ajuste de caudales de una fuente en tu modelo, pues, ¿no?
que se asemeje o se parezca a lo real. Y lo que se trata pues es buscar valores del modelo y valores observados y que haga casi un ajuste perfecto. Ese es lo ideal para una buena calibración, y una vez que está calibrado pues puedes utilizar tus modelos. ¿De qué depende el movimiento de las aguas subterráneas? ¿De qué depende? ¿Por qué se mueven las aguas subterráneas? Los romanos, los romanos no sabían que el agua podía subir, por eso hicieron tremendas obras hidráulicas. El agua asciende, pues, pero asciende por un gradiente hidráulico, por un H. Pues eso no sabían los romanos, por eso hicieron tremendas obras, ¿no? Pero miren, ¿de qué depende el movimiento del agua? Pues en este caso en un medio poroso. Acá aparece el ingeniero francés Henri Darcy, ingeniero que trabajó en la municipalidad de Francia, creo me parece, no sé en qué sitio, no me acuerdo exactamente. Le había encargado, creo, hacer la depuración de las aguas subterráneas y hizo un ensayo de tratar de purificar las aguas y saca y deduce a través digamos, él fabricó un permiómetro para, digamos, purificar el agua, ¿sí? Y lo hizo a través de algo así como esto, ¿no? Un permiómetro. O sea, acá, por ejemplo, está lleno de un material poroso y lo hizo pasar por agua, ¿no? Y miren, acá hay un gradiente, una altura HA y un HB. Entonces el agua, al pasar por este medio poroso, hay una pérdida de carga, ¿sí? Una pérdida de carga. Esta pérdida de carga es la diferencia entre H sub A menos H sub B en esta longitud. Entonces, delta de H sobre delta D viene a ser el gradiente hidráulico. Entonces, de acá sale la famosa ecuación de Darcy, que se utiliza bastante en medios porosos, ¿sí? En calcular el agua subterránea, y lo utilizan también los software. Entonces, Darcy, en sus trabajos, saca pues que el caudal que atraviesa un medio poroso, claro, él hizo en varios ensayos, no solamente en arena, grava. Entonces, él dijo que el caudal que pasa por esta sección tiene un área, esta área, que multiplica acá, este K, pues es la conductividad hidráulica o la permeabilidad, que va a depender del tipo de material. Y acá tenemos delta de H sobre delta de L, que viene a ser el gradiente hidráulico. Esta es la famosa ecuación de Darcy, que se utiliza para medios porosos. Para medios porosos. Entonces, esta constancia, esta fórmula se le conoce como la ley de Darcy, ¿sí? Es la base de muchos estudios físicos matemáticos sobre el flujo de agua subterránea y está dada por esta ecuación. Caudal igual a la conductividad hidráulica multiplicada por el área de la sección por el gradiente hidráulico, ¿sí? La famosa ecuación de Darcy. Miren, acá tenemos otro corte que se puede apreciar mucho mejor sobre los componentes del agua subterránea. Miren, acá tengo un río y miren lo que les había dicho. Acá tengo el acuífero libre. Esto que está en la parte baja es el famoso acuífero libre, que está en presión atmosférica, y lógicamente debe ser, si es de cuaternario, de repente ser gravas, arenas, pues, ¿no? Que permite pasar el agua. Y miren el nivel del río. El nivel del río es el nivel freático, ¿ya? El nivel freático. Entonces acá tengo un acuífero libre. Esta agua que está en los ríos, el famoso caudal base, que es agua subterránea. Y miren acá, acá tenemos un acuículo que no deja pasar, pero acá se ha formado, digamos, una pequeña capa freática colgada. Entonces el agua que llega acá no pasa, no se infiltra, sino se acumula acá, y debido a la formación geológica sale por un manantial, ¿ya? Por un manantial. Y es acá este manantial, por ejemplo, como voy a repetir, para el caso de Cajamarca, toda la zona de la parte alta consume agua subterránea, agua de manantiales, ya que el Sedajaj no llega a esa altura. Es un agua de muy buena calidad. Acá tenemos otra imagen también de cómo se puede presentar una zona de recarga. Va hacia la parte del subsuelo, unos van a los ríos, otros pueden ir a los... Bueno, acá hay una zona de recarga también, y otros van a mayores profundidades, que son los acuíferos confinados, como si trabajaran a presión, ¿no? Acuífero
de arena y grava que puede pasar por ahí, ¿no? Es el agua debajo del subsuelo. La realidad es tridimensional. Entonces, nosotros para representar las líneas de flujo o las líneas equipotenciales, pues el hombre ha tenido que utilizar una manera de representar, y eso es a través de estas famosas líneas. Estas líneas que estoy señalando por acá son las líneas de flujo, ¿sí? Y las que están con línea punteada son las equipotenciales, la que te indica el gradiente hidráulico o la altura de potencia o energía potencial que se le llama, ¿no? Entonces se puede representar de esta manera. En tres, digamos, la realidad tridimensional se puede ser simplificada a dos dimensiones mediante dos cortes verticales, ¿sí? Dos cortes verticales. Por ejemplo, acá podemos distinguir las líneas equipotenciales. Miren, acá está el nivel freático, ¿sí? El nivel freático, y esta es la superficie terrestre, pues. Un acuífero libre. Entonces, ¿cómo represento? Si miro por arriba, voy a ver un mapa de esta forma. Estas líneas son las equipotenciales, ¿sí? Y las otras líneas que van a venir, en este sentido, que son perpendiculares, vendrían a ser las líneas de flujo. Para los que son nuevos en esto, no han escuchado de repente, el mismo modelo matemático que se utiliza para hacer las curvas de nivel, es el mismo modelo que se utiliza para hacer este tipo de curvas llamadas curvas o isopiezas, o líneas isopiezométricas. En vez de altura topográfica, utilizan la altura del nivel freático. Es decir, ¿cómo hago este levantamiento? Si tengo varios pozos, yo voy a medir la altura del nivel del pozo. Un pozo acá, y empleo el mismo modelo matemático que se utiliza para curvas de nivel, se utiliza para trazar la superficie freática o piezométrica, o las isopiezas que se llaman, ¿sí? Entonces, ¿lo puedo representar? Sí, lo puedo representar, y te indican la dirección y te indican el gradiente hidráulico. ¿Ya? Te indican el gradiente hidráulico. Acá se va a ver, por ejemplo, las líneas de flujo. Las líneas de flujo vienen a ser perpendiculares a las equipotenciales. Esto que acaban de ver es la solución gráfica de la ecuación de Laplace. ¿Ya? La ecuación de Laplace, no sé si se acuerdan, en derivadas parciales, ¿sí? Con respecto a un gradiente hidráulico, en medios porosos, homogéneos e isótropos, ¿ya? Entonces, esta es una manera de representar las aguas subterráneas, con el mismo modelo matemático que se utiliza para las curvas de nivel, ¿sí? ¿Cómo son aquí las curvas equipotenciales? Si se dan cuenta, perpendicular a las líneas de flujo, ¿sí? Perpendicular. Igual en los ríos son las redes de flujo. Cuando ustedes hacen en hidrología la delimitación de la cuenca y tienen los ríos y las curvas de nivel, las curvas de nivel son perpendiculares a los redes de los ríos, y también describen gráficamente la ecuación de Laplace, perpendicular a las equipotenciales. En este caso, las curvas de nivel vendrían a simular las equipotenciales en una cuenca hidrográfica, digamos. Otra manera de representar, o no es otra manera, ya saben cómo sacar estas famosas curvas, que en se llaman curvas de nivel en topografía. Acá se van a llamar líneas isopiezométricas o isopiezas. Este mapa que ustedes están viendo acá son mapas de líneas de nivel del agua subterránea, que están debajo. Entonces, yo con varios puntos de pozos, yo puedo hacer mis curvas isopiezas o curvas isopiezométricas. Entonces, si alguna vez te preguntan, ingeniero, ¿a qué profundidad puedo encontrar agua? Puedo recurrir a mis curvas isopiezas, ¿sí? Mis curvas de isopiezas, ¿ya? Que esto varía con el tiempo, sí varía con el tiempo. Por ejemplo, en época de lluvia va a haber mayor nivel, ¿sí? Entonces, con el tiempo va a variar pues el acuífero. Varía. Acá podemos ver, por ejemplo, son curvas de isopiezas. Por ejemplo, en el año 1980
se había hecho un levantamiento de los niveles del agua subterránea y después en el 2005 varían las líneas isopiezas. Puede variar, ¿por qué? Porque de repente hay una sobreexplotación a través de pozos o de repente no hay mucha precipitación, no hay mucha recarga. Entonces ahí se entra a tallar y a hacer un estudio, sobre todo para no sobreexplotar los acuíferos, no sobreexplotar. Bueno, esta parte de acá habla sobre los modelos del flujo que se utilizan en los software. Ya, el fundamento de los modelos del flujo subterráneo, la ley de Darcy, predecir el comportamiento de los niveles del acuífero con respuesta a bombeos. El problema se complica si queremos calcular cuál será el comportamiento del acuífero para varios años. Entonces, antiguamente no había pues modelos computacionales, se hacían en los años 70, en los años 60 y 70, se hacían en modelos de simulaciones eléctricas, ¿sí? Se realizaba en una maqueta del acuífero en la que una maraña de resistencias y condensadores simulaban la representación de distintas permeabilidades y los coeficientes de almacenamiento. Se hacían estos tipos de modelos antiguamente. Evidentemente, el flujo eléctrico hacía el papel de agua y el potencial hidráulico equivalía al el potencial eléctrico equivalía al potencial hidráulico. Era un modelo muy laborioso y bastante limitada. Así se hacía, porque la ecuación de Laplace también describe el flujo eléctrico. Es el mismo modelo matemático para el flujo eléctrico con el potencial eléctrico, ¿no? Es la misma ecuación. Bueno, esto de acá es lo que se refiere pues al modelo numérico, en crear en el ordenador un modelo virtual que sea equivalente al medio físico. ¿Qué datos tenemos que dar? La geometría, la superficie pisométrica, las porosidades, la conductividad hidráulica, de repente el caudal, de acuerdo a lo que se tiene. En algunos casos también se puede dar la precipitación. Se puede representar a través de una discretización, ¿sí? Ahora pues existe de una manera simplificada representar lo que está en la naturaleza a través de un modelo, ¿sí? Modelo geométrico que pueda leer el código computacional. Y eso pues luego se realiza a través de una discretización, dividirlo en celdas para poder representar los diferentes componentes geológicos, hacer las discretizaciones, representar líneas, representar la napa freática, la topografía y la conductividad hidráulica, todas esas características que se necesita para hacer un modelo de aguas subterráneas, ¿sí? Entonces consideramos que dentro de cada celda es absolutamente homogéneo e isótropo y en cada celdilla se va a aplicar pues las diferentes ecuaciones, como por ejemplo la ecuación de Darcy, también niveles pisométricos, para que te haga pues algunas simulaciones y ver cómo se comportan en este software. Por ejemplo, en una celda va a haber diferentes entradas de caudales y también va a haber diferentes salidas. Más o menos esto es lo que se hace ya en forma sucinta en modelos de flujo de agua subterránea, ¿no? Y tenemos un caudal y una diferencia de caudales. Acá vamos a lo práctico. Le dicen, ingeniero, ¿cómo yo determino la dirección del flujo de aguas subterráneas en campo? ¿Sí? ¿Cómo hago? Le dicen, allá la dirección del flujo subterráneo y calcula el gradiente hidráulico. Ya vimos la ecuación de Darcy, ¿no? K por A por el gradiente hidráulico. Entonces, ingeniero, ¿cómo me puede decir en qué dirección están las aguas subterráneas? Ah, la gente dirá, pues, esos patitas que agarran con sus varitas, que puede indicar. No, pero hay que ser técnicos, pues. Hay una manera técnica, a través de 3 pozos, yo te puedo decir cuál es la dirección del flujo base, del flujo subterráneo y calcular el gradiente de la ecuación de Darcy. Entonces, por ejemplo, miren, acá tenemos un mapa del valle y tengo 3 pozos, ¿ya? ¿En qué dirección estará el agua subterránea? Pero miren, ustedes también pueden utilizar la parte de ser observadores, pueden aprovechar los modelos conceptuales. Entonces ustedes pueden ver a su alrededor en el valle.
vean primero los ríos, las quebradas, y la dirección de los ríos hacia ríos más mayores. Por ejemplo, en Cajamarca tenemos al río San Lucas, que desemboca al río Mashcón. Y miren la dirección del flujo, va hacia el río Mashcón. ¿Ya? Entonces, eso ya te puede inducir más o menos hacia dónde van a ir las aguas subterráneas. Entonces, ahí entra a tallar lo que dijo uno de los grandes observadores de la naturaleza. La naturaleza es uno de los libros más sagrados donde se puede aprender ahí. No necesito libros para aprender la teoría. Observando la naturaleza puedo aprender mucho más. Entonces, eso nos hemos olvidado. Como ya están todo escrito en los libros, ya no observamos la naturaleza, pues. Pero hay que observar, porque, por ejemplo, nos puede servir para estimar por dónde va la dirección de un flujo subterráneo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es una técnica muy antigua, muy utilizada en aguas subterráneas. A partir de 3 pozos que tengo, yo puedo decir en qué dirección están las aguas subterráneas. Para eso, ¿qué se necesita? Ustedes necesitan medir el nivel del agua en el pozo, ¿sí? O sea, van al pozo y miden el nivel. Ya lo georreferencian si quieren, ¿no? Para que puedan determinar a qué nivel se encuentra el agua, pues, ¿sí? Entonces, queremos hallar la dirección del flujo subterráneo y el gradiente hidráulico, ¿sí? Entonces, para ello necesito 3 pozos, como les digo, en un plano en el espacio. Entonces, miren, tengo estos 3 pozos. Ya medí la altura del agua en los pozos, ¿ya? Ojo, lo que hemos hecho es medir la altura del agua en los pozos, es decir, que el agua en este pozo, digamos, este pozo de acá mide 812, este pozo de acá 808 y 801. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar más o menos esta configuración. Un pozo que tenga un nivel más alto que uno y uno que esté intermedio entre los dos para poder aplicar esta técnica, ¿sí? Esta técnica. Entonces, ¿qué se hace? Esto lo tienen en un mapa, ¿sí? Ahorita no interesa la escala, ¿ya? ¿No? Lo miden con una regla y les da, por ejemplo, en centímetros. Agarran su regla y dicen, por ejemplo, que esta distancia entre el pozo, digamos, que tiene un nivel 812, y mido con el pozo, que es el nivel más bajo, ¿sí? Del nivel del agua. Entonces mido estas distancias y me sale 9.72 centímetros, digamos, con la regla nada más. No hay escala acá todavía, ¿sí? Ya tengo esa medida. Listo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? En esta dirección del pozo 800, con el nivel 812 y con el pozo 801, más o menos ubico por dónde debe pasar el pozo, el nivel que corresponde al pozo de 808. Y bueno, ubicamos por acá, más o menos, pues, ¿no? El 808, ¿sí? El 801, ¿sí? Entonces, más o menos por acá, ya, estimas. Una vez que ubicas esto, haces una medición, ¿sí? Una medición para hacer una proporción. La proporción sería AB es a AC, ¿sí? Como 812 es a 808 sobre 812 es a 801, ¿sí? 801. Entonces, ¿qué dato tiene? El dato que tenemos es el dato de, en este caso, de AAC. AAC, porque ya lo tengo, 9.72, ¿se acuerdan? Entonces, tengo AC, yo puedo deducir AB. AB me sale 3.53. Entonces, ya coloco, como ya tengo la medida real mediante esta proporción, lo coloco ya exactamente donde está el 808. Listo. Ya tengo el verdadero punto que tiene el mismo nivel de agua que este pozo, que el de acá. Entonces, como tienen el mismo nivel, yo hago una línea, pues. Esta línea es una línea que viene a ser una isopieza. Igual que la curva de nivel, pero esta es curva de agua.
de nivel de agua. Entonces, miren, ya tengo mi isopieza. Ya tengo mi isopieza. Entonces, ¿se acuerdan que las líneas de flujo son perpendiculares a las equipotenciales? Esta línea viene a ser una línea equipotencial. Entonces, yo trazo perpendiculares a esta línea y esa es la dirección del flujo de aguas subterráneas, ¿sí? De flujos subterráneos. Y acá lo estoy colocando en este mapa ya de un mapa del Google. Y miren, tengo esta dirección de las aguas subterráneas, ¿ya? Y sí coincide con la realidad porque más abajo está el río Mashcón y por ahí está el río San Lucas. Entonces, por eso les decía que hay que observar un poco la naturaleza y miren la dirección del flujo subterráneo. Entonces, ya saben a qué dirección se va el flujo subterráneo. El flujo subterráneo siempre es perpendicular, a las isopiezas, ¿sí? A las isopiezas. Entonces ya conocen la dirección del flujo base, ¿ya? El gradiente hidráulico, ¿sí? Lo único que hay que hacer es trazar una línea que sea perpendicular a la isopieza que pase por este punto, ¿sí? Por este punto. ¿Y se acuerdan del gradiente hidráulico de Darcy? El gradiente hidráulico es la distancia entre la diferencia de alturas. Entonces yo tengo 808 y tengo 801, lo resto y lo divido entre la distancia y tengo el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico. Acá miren, si medimos esa distancia nos sale 4.93 centímetros. Esto de acá es 4.92, perdón. Entonces, mi gradiente hidráulico es la diferencia de alturas entre la distancia. Pero acá hago un cambio de escala ya. ¿Se acuerdan? Esto para que de repente algunos ya lo saben, cuando no tienen un escalímetro en un plano, pero si en un plano tienen una regla, lo miden en centímetros, y si saben la escala, lo multiplican por la escala, lo tienen en centímetros y lo dividen entre 1000 y les sale el valor real. En este caso, dice que la medida es 4.92. 4.92 por 10.000, que es la escala, me sale 49.200 centímetros entre 100, 492 metros. Eso ya, bueno, es una conversión que se hace cuando no se tiene el escalímetro y tengo una regla que me mide en centímetros y tengo la escala, me dan los datos, ¿no? Y tengo mi gradiente hidráulico. Entonces, miren, en forma práctica, he determinado la dirección del flujo subterráneo a partir de 3 pozos, con su gradiente hidráulico, No lo veo, pues. Listo, esto es algo práctico. Pero ahora tenemos software, los software. Este software, que es gratis, lo pueden bajar del internet, ¿sí? Es el IGW. Vamos a hacer un ejemplo con un modelo numérico, como para terminar la práctica, ¿sí? Lo pueden instalar, tiene esta presentación, y vamos a hacer este ejemplito que está acá, ¿ya? Para hacer una aplicación. Es bien sencillo, bien fácil para hacer nuestro modelo, ¿ya? Nuestro modelo. Entonces, antes de aplicar el modelito, hablo al toque que estos modelos, ¿para qué nos sirven? Para hacer, por ejemplo, para trazar las isopiezas, para que nos den la dirección del flujo. También te puede determinar qué tiempo demora en llegar los contaminantes. Este, por ejemplo, es un software que utilizamos en el diplomado. No voy a hacer un ejemplo de esto, porque este es más largo. Voy a hacer del software que es un poco más corto. Esto también lo vemos en el diplomado, es la del Visual Mode, un ejemplo práctico para ver cómo su uso, los contaminantes. Este es el acuífero, este es el modelamiento, los contaminantes, y este es en 3D, ¿no? Este es en 3D, ¿ya? Esto se utiliza ya con el ModFlow, el clásico, que hacemos un ejemplo clásico sobre transporte de sedimentos. Para nuestro caso, vamos a utilizar el IGW, ¿ya? Este es software gratuito. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este modelo? Ya voy a abrir un software, y miren, este es mi modelo conceptual, ¿ya? Este es mi modelo conceptual. Esta es
una imagen, digamos, del Google, ¿ya? Y acá si se dan cuenta tengo un río, el río Columbia, acá tengo un lago y acá tengo otro lago. Y por acá se va a colocar unos pozos, un pocito por acá, otro pocito por acá. Y miren esto de acá, que está como explosión así. Acá se ha producido derrame de un contaminante, ¿ya? De un contaminante. Estos pozos que he indicado son los que abastecen a esta población que están cerca al lago, ¿ya? Entonces, acá lo que vamos a simular es qué tiempo demora en llegar estos contaminantes que se han derramado en el subsuelo, qué tiempo demora en llegar a estos pozos, ¿ya? Para evitar que se contamine esta gente. ¿Qué más vamos a hacer en este modelo? Vamos a determinar las isopiezas y las direcciones del flujo, como lo hicimos en forma de los tres pozos. Ahora estamos utilizando un modelo numérico, ¿ya? Un modelo numérico. Listo, entonces, ¿qué datos tenemos? Este es más o menos un corte, el corte A', ¿ya? Un corte. Y este corte corta al río, corta al lago y corta, digamos, al valle. Entonces, miren, este es el corte. Este es el río, este es de acá, el nivel de río es 3 metros. Acá tenemos un lago, este lago está a un nivel también de 3 metros. Este lago que está más arriba tiene 3.5, ¿ya? Y te dan la profundidad y te dan el nivel. Acá, ¿qué datos te dan? Te dan datos del acuífero, la porosidad efectiva, te dan una recarga constante y la conductividad hidráulica, ¿sí? La conductividad hidráulica del acuífero y los niveles del acuífero, ¿sí? 10 metros del nivel topográfico al primer lago, 10 metros, el segundo nivel también 10 metros, ¿sí? Que te da ya digamos, a un acuífero. Sands es arena rocosa, podríamos decir, sandstone, con estas características, ¿ya? Entonces, estos datos hay que llevarlo a nuestro software. ¿Qué software? ¿Qué software voy a utilizar? Este de acá, que es un software libre. Interactive Underwater se llama, de IGW, el IGW. Entonces, eso lo pueden descargar, es gratuito, en 2D, porque ya hay uno que es en 3D, pero ya cuesta. Entonces, esta es la presentación. Con esto voy a terminar la exposición con un modelo, con un pequeño modelo en este software. Esta es la presentación del software, ¿ya? ¿Qué hago primero? Voy a traer mi modelo conceptual. Es como si hubiera hecho con el Google Earth una imagen satelital y lo cargo. ¿Ya? Lo cargo esta imagen satelital o del Google. Un base mapa que me va a servir de modelo conceptual, ¿ya? Para poder representar. Acá lo que estoy haciendo es ingresar más o menos las dimensiones del acuífero o el área donde voy a hacer mi modelo, ¿ya? Mi modelo. Entonces acá le doy las dimensiones más o menos en el eje X 2000 y en el eje Y 1700. Le digo OK, OK, y miren, aparece mi imagen. Este es el modelo conceptual, pues. Ya tengo el modelo conceptual. Acá ya le voy a dar, ya digamos, toda la zona del acuífero. ¿Cómo hago para la zona del acuífero? Me voy acá y selecciono crear una zona. Creo la zona, hago clic acá y cierro con doble clic. ¿Ya? Esta es prácticamente mi zona de estudio. Y acá aparece, hay que darle unos datos acá. ¿Sí? Unos datos. Ya, en esto de acá es el acuífero. En este del acuífero le vamos a dar los datos de la conductividad hidráulica. ¿Se acuerdan? Si nos vamos a nuestras diapositivas, la conductividad hidráulica aparece como 30 metros por día.
¿sí? 30 metros por día. Entonces hay que darle esta conductividad, y esto te da acá, conductividad hidráulica, es un dato importante, 30 milímetros por día. Te dan también la porosidad eficaz. La porosidad eficaz creo que lo vi 0.2, ¿no? 0.2 porosidad eficaz. La porosidad eficaz es la porosidad por donde circula el agua. Eso ya se ve, pues, los que conocen un poco. Acá es 0.2, ¿sí? ¿Qué más? Hay una recarga de 10 inch years. Le voy a sort and sinks. Y acá en reach rate le voy a dar, está en inch years. Busco inch years y acá le digo 10. Es la recarga constante que tiene este acuífero todos los años. Y acá le doy las dimensiones del acuífero. Acá de por defecto, bueno, están 10, el nivel de la superficie, acá va a ser 10. El otro nivel también menos 10, o sea, menos 10 hacia abajo, y el otro es menos 40, menos 50. Estas son las dimensiones del acuífero, ¿ya? O sea, a partir del nivel 10, de ahí menos 10 y de ahí menos 50. Estos son los datos del acuífero, ¿sí? Del acuífero. Listo. Y le digo aplicar. ¿Sí? Le digo aplicar, ya está. Ya lo identificó acá. ¿Ya? Este es del acuífero total. Ahora voy a indicar el río. ¿Ya? Este es el río. Más o menos por dónde va a ir el río. Bueno, le he movido un poquito, pero no importa. Ya, esta es mi zona de río. Listo. En el río. En el río, si lo ves, tiene un... Vamos a la teoría, a ver al toque. Que tiene una carga de 3 metros. Una carga constante de 3 metros. Entonces me voy a esta zona que dice carga constante y acá le voy a decir este valor constante. 3 metros. ¿Sí? 3 metros. Nada más. Y le digo, bueno, este reach, bueno, no es necesario, sync. Listo. Nada más. Y le digo aplicar. ¿Ya? Y le digo aplicar. Listo, una vez que le doy a aplicar, y ya tengo mi río. Ahora voy a graficar los lagos, porque hay 2 lagos acá, según el corte. Listo, ya tengo mi lago acá. Y a este, si quieren, le damos un nombre, pues, para que quede mucho mejor. A este le hubiéramos puesto río mejor. Hay que ponerle río. O river, en inglés. Y acá hay que ponerle un lago. Lago Norte hay que ponerle. ¿Sí? Y acá en Lago Norte, que dice la teoría, también tiene una constante de 3. ¿Sí? Una constante de 3. Carambas. State y una profundidad de menos 3. Entonces me voy acá en este primero, a Source and Sink, busco River, y acá me dice que tiene una altura constante de 3 metros, y acá en River Bottom la profundidad dice que es de menos 2. Menos 2 le doy. Acá también va a haber algo de sedimentos, esto lo dejo por defecto. ¿Sí? Y listo. Listo. Y le doy aplicar. Ya está. Me falta el otro lago. Voy a mi lago. Y acá ya le cambio de nombre y le pongo Lago Sur. Y nuevamente acá
voy al Sur and Things, y acá le doy, tiene una constante acá, esta constante de altura creo que era 3.5 me parece. Sí, 3.5 tiene acá, 3.5 y la profundidad es 0. Entonces, acá constante 3.5 y su nivel de profundidad ya llega a 0. Listo, y le digo aplicar, ¿ya? Aplicar. Con estas características ya puedo, ya me puede simular las isopiezas y la dirección del flujo. Esto todavía es el modelo conceptual. Este modelo conceptual hay que volverlo modelo numérico. ¿Cómo se hace? Mediante este de acá que dice convertir modelo conceptual a modelo numérico. Y le digo que me lo convierta. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, para que pueda hacer la simulación, hay que darle una visual a los 4 días y a los 80 días también, para que pueda verse. Bueno, en este caso, hago clic acá y miren, bueno, acá hay algo, a ver qué parece. Me está saliendo diferente la información. Bueno, esto lo podemos ver con mucho mejor aquí. Esto lo ponemos con un color amarillo. Ya. Y le digo, espérense, le voy a dar 1.5 para que se vea un poquito más grueso. Ya, y miren, aparecen las líneas equipotenciales. ¿Ya? Y la dirección del flujo también. Eso es lo que hace el software. Pero hay algo que parece que, a ver, esto lo podemos cambiar también de color, poner un color verde. Acá hay algo que, algo hice mal porque la dirección debe ser hacia el río, pues. O sea, mi modelo está mal hecho. Hay que revisar dónde está el error. Pero miren, este software te indica las equipotenciales y las líneas de flujo. Ya no sé por qué, qué habrá pasado. Bueno, por ahí debe haber algún error o que me he olvidado. Será cosa de revisar el manual. Pero mire, esto es lo que hace el software, las equipotenciales y la dirección del flujo. ¿Qué también le puedo colocar? Mira, le puedo colocar un pozo, y le voy a simular un pocito por acá nomás, y le voy a decir que bombee, por ejemplo, en galones, le voy a poner unos menos 100 galones por minuto. ¿Ok? Y acá de repente voy a hacer otro pocito, y también le voy a decir que me bombee menos 100 galones por minuto. ¿Ya? Y por acá, creo que sí, ¿no? Me parece, de ahí debe haber, lo voy a revisar. Pero bien, pero lo que quiero llegar es el modelamiento. Ya parece que ahí ha sido que ha habido el error. Ya puse los dos pozos. Voy a colocar los contaminantes, que son partículas. Ya, le voy a cambiar de color. Le voy a poner un color, a ver qué color le pongo. Un color diferente, pues. A ver, voy a colocarle un color de pues. Ok, ya, y le digo aplicar. Ya, ¿qué más? A ver, ya tengo acá. A ver, lo convierto a numérico. A ver, ¿cómo se comporta? Ya, miren, las partículas de un contaminante, miren, simula el recorrido, cuántos años puede llegar acá abajo en la parte baja, ¿se ve? Y se va justo al pozo, porque ahí en el pozo es donde, ¿no? Se puede simular, se puede simular. Y puedo regresar acá. También otra presentación sería hacer un contaminante acá, pero como dilución.
Esto de la dilución era acá en la concentración y 100 ppb. Ya esto es revisarlo, pues, ¿no? Hay que revisarlo bien. Lo convierto a numérico. Ya este software es gratis. Y miren cómo ambos te indican, ¿no? A través de una contaminación y el otro a través de partículas. Y miren hacia dónde va. Este seguro va a ir a alguno de los dos pozos hacia la parte baja. ¿Ya? Seguro que lo va a succionar ese pozo. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que, miren, en un modelo 2D, porque este es 2D y gratis, es un muy buen modelo, podemos más o menos determinar en qué tiempo llegaron estas partículas contaminadas a este pozo, ¿ya? A este pozo. Esto es una presentación, pero no sé qué habrá pasado con respecto a la verdadera similitud, a ver si lo reviso. Voy a las zonas, a ver, voy a coger este de acá, de repente por ahí algo me he equivocado. A ver, vamos al primero, tiene una conductividad, una porosidad. Y acá tiene, acá me faltó colocarle constante de 3, pues a ver, 3 acá. Ya, ahí creo que está el error. Y ahí aplicar. A ver, ahí creo que está el error. Le doy modelo numérico. Ya lo quiero correr. A ver, ¿qué pasó? A ver, no quiere dar el resultado. A ver, a ver, a ver. Vamos a revisar. Ya, perdón. Vamos a la zona 1, conductividad hidráulica. Constante 3. Sí, está bien, pe. Y acá en nuestro acuífero. Porosidad, el skite, el river range. Ya, este de acá es. Sí, está bien, acá me he equivocado. Aplicar. Los acuíferos están bien. Ahora sí voy a ver los lagos. Vamos a seleccionar los lagos, perdón, el río. Carambas. Algo he puesto mal. Vamos al río. Uy, ¿no lo quiere seleccionar? A ver si salimos de acá. ¿No lo quiere ejecutar? Bueno. A ver, voy a ver. Se colgó, creo. Bueno, no sé qué pasaría. A ver, a ver, a ver, a ver. No le. A ver, a los lagos. Lago Norte. Sur Ansin, le he dado River. Acá 3 sedimentos. Esto se mantiene, este se mantiene. Ya. Este es el lago. El río primero, pues. El río tiene una constante acá. Ya. Listo, acá está. Una constante, aplicar. De ahí me voy al lago. Ahí creo que me he equivocado. Al lago, a ver, reviso. No, sí está bien. Constante 3. Listo, aplicar. Me voy a este de acá. Y tengo 3.5 y acá 6. Y estos son los listos, son las partículas. Listo, aplicar. A ver, creo que ya está. Vamos a convertir a modelo numérico y corremos.
A ver, o hay algo que no lo está considerando, creo. ¿Va? ¿Qué pasaría? Bien, bueno, en fin. Pero ya es cosa del modelo, pues, ¿no? Y como vieron, esto es pues una representación fácil. Creo que por acá también lo tengo, el modelo ya corrido. Está para revisarlo, pero en fin, ya eso es práctica. A ver, bueno, con esto, ya por ahí debe haber algo que he cometido algún error, pero está para revisarlo. A ver, bueno, con eso estoy terminando. Les invito pues a que participen en el diplomado. Ya, vamos a ver este software, vamos a ver el Visual Morphloid. No más un ejemplo típico, también parecido de los contaminantes. Bien, ¿alguna pregunta respecto? Si no, lo damos por terminado. A ver, creo que había ahí algunas consultas. Sí, se ha grabado el video. Me supongo que sí, ¿no? A ver, preguntas. Está interesante, Inge, gracias. Ya, bueno, ojalá que les haya gustado. Creo que falta la elevación del drenaje. Puede ser, ¿no? Ya lo reviso en dónde me he equivocado. Listo, entonces, a ver, Rodrigo nos dice, ¿cuál sería la mejor alternativa en caso de una contaminación de acuífero? Ah, no, ¿a qué te refieres? Si ya está contaminado el acuífero. No, lo que hacemos acá es que hubo un derrame, ¿ya? De un contaminante. Entonces, mediante estos software, nosotros podemos estimar en qué tiempo puede llegar esos contaminantes al pozo y evitar que la gente consume agua, pues. Ese es el objetivo, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿sí? Ah, algunos no, pues, algunos no, el mismo suelo no los libra. Claro, por ejemplo, un derrame de mercurio, un derrame de cianuro, un derrame, no, eso hay que verlo, pues, ¿no? Los contaminantes, por ejemplo, de un combustible, puede llegar al flujo subterráneo y se va a los pozos. Los costos del diplomado están ahí en la página web de CERSA, ¿ya? Ah, por ejemplo, acá un amigo dice en el diplomado, ¿qué vemos? Vemos la parte teórica, hidráulica de pozos, un poco de balance hídrico de un acuífero, de modelamiento. Sí, lo pueden bajar, en la versión del software es libre por si acaso. ¿Ya? Bueno, ¿alguna consulta? En todo caso, ya pues ojalá se animen les invito a que participen del diplomado. Las aguas subterráneas, claro, pero depende del contaminante, pues. Depende del contaminante. Dice, ¿y es posible realizar un modelo de aguas subterráneas sin un caso de un solo pozo? No, es que necesitas información, pues necesitas la conductividad hidráulica de la zona de estudio. Se necesita bastante, por eso a veces las aguas subterráneas es un poco caro porque necesita sondeos para determinar algunos parámetros de la transmisibilidad, de la conductividad hidráulica, la potencia del acuífero, pero hay métodos, pues, ¿no? Hay métodos a través de la hidráulica, de hidráulica de pozos, que te permiten determinar algunos parámetros con las pruebas de bombeo. Bien, en la página web de CERSA está el temario, son 6 módulos que trata mayormente de los fundamentos de las aguas subterráneas. Pues si terminamos con un modelo parecido al que hemos visto, en dos software, el software IGW y el otro que es el Visual Flow, pero en versión estudiante, pues, ¿no? En versión estudiante. Bien, espero que les haya gustado. De repente, alguna otra pregunta. Si no, ya damos por cerrado.
este pequeño taller cuyo objetivo es motivarlos a que participen en el diplomado. Bien, entonces, muchas gracias y será hasta la próxima. Buenas noches, buenas noches.